Bueno, mis hermanos, quedamos con una tarea. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. ¿Cómo lo podemos resumir? Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 4. Ella no estaba tocando, estaba cantando. ¿Y Lucas? Comienza diciendo que Jesús, cuando inicia su ministerio, era de 30 años, y es la genealogía de Jesús desde Jesús hacia atrás hasta Adán. O sea, dice que el ministerio de Jesús está soportado sobre su genealogía. ¿Y la genealogía cómo va? Va contando desde José, su padre adoptivo, llega al rey David y alcanza hasta Adán y termina hijo de Dios. O sea, está hablando de un linaje permanente. Ese linaje permanente está entrelazado, permítame que haga esto, desde Adán, por toda la historia del Antiguo Testamento hasta Jesucristo. Y cuando nosotros vemos que Lucas está contando los hechos de su vida, hasta cuando más o menos él escribió el Evangelio de Lucas. Lucas comienza diciendo que él corroboró, estudió y se dio a la tarea investigativa, como todo doctor que debe de hacer, como todo médico que hace, de que los hechos sean ciertos, porque los doctores son científicos. Él dice que a él le plació, dice: oh excelentísimo Teófilo, yo te escribo para decirte y contarte lo que yo he estudiado y que muchos otros han querido hacer, pero solamente él tuvo el privilegio de poder recopilar estos datos. Y empieza a darnos, claro, Lucas es palabra de Dios, es inspirado por Dios, pero debemos reconocer que Dios usó a Lucas, su conocimiento, su estudio, su capacidad. Entonces nosotros debemos de entender eso. Entonces, primero, ¿para qué? Para ver que hay un linaje de salvos, que todos están apuntando a Cristo. Listo. ¿Quién sigue? Hebreos. Aquí habla que por la fe todos los personajes de la Biblia. O sea, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se salvaron las personas? Por la fe. No eran por obras, no era por la ley. ¿Están seguros? ¿Alguien tiene alguna duda? Eso es gracia. ¿Será que en el Nuevo Testamento ha cambiado? Porque en el Nuevo Testamento, para muchos dicen que el Antiguo Testamento es la ley y en el Nuevo Testamento es la época de la gracia. Pero resulta que Hebreos, él comienza, bueno, no comienza con Adán, comienza con Abel, el hijo de Adán. Dice, para ver de una obra manifiesta, que a Dios le plació su sacrificio por medio de la fe. Porque Dios vio el sacrificio de de Abel, con agrado, y el de Caín con desagrado. ¿Por qué fue el de Caín con desagrado? ¿Eran verduras dañadas? De pronto no le gustaba el repollo a Dios. ¿Por falta de fe? No, ¿saben por qué no le agradó? Porque no fue un sacrificio de un cordero. Recuerdan que el Señor en el huerto dice: el hombre pecó, saquémoslo de aquí para que no quede en este estado, saquémoslo. Él fue vestido por pieles de un animal, no dice qué animal. Posiblemente puede ser de un cordero, del cordero inmolado, porque habla de la justicia. Ya está hablando de salvación, ya está hablando de gracia, no por obras. Porque por sus obras, Adán y Eva, ¿qué tenían que hacer? ¿Se acuerdan cómo dice Génesis capítulo 1, versículo 9? Dios hace una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta que hace? En Génesis 1:9.
1.9, no es 2.9, perdón. O 3.9. ¿Dónde estás? ¿Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Él no es omnisciente? ¿No es omnipresente? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? La situación espiritual del hombre se refería a... Bueno, yo le hago su situación espiritual es diferente a su situación corporal. Es que nosotros tenemos un peligro. A veces decimos, esto es lo espiritual y esto es lo secular. Dígame en la Biblia dónde dice eso. Nunca. Yo les voy a decir la mejor manera de entender. Todo es espiritual. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y el 7º día es mi día. Entonces, 6 días son seculares y un día es espiritual. No, Dios dijo que si tú trabajabas para Dios. Si tú eras esposo para Dios. Si tú eras esposa, eres esposa para Dios. Si tú eres hijo o hija, eres para Dios. O sea, al final, toda la obra que hacemos es para Dios. Entonces nosotros cuando separamos lo espiritual de lo secular estamos haciendo una dicotomía malsana. Entonces, me voy de paseo. ¿Eso es para Dios o eso es para mí? No, aunque es para mí, debe ser para Dios. Recuerden que Dios es el todo, no es lo primero. Y es un concepto que tenemos que, y yo les aseguro que nunca más lo usarán en su vida. Entendiendo que si yo tengo lo primero, hay un segundo. Entonces nosotros tenemos que comprender que es por fe. Y cuando Dios le dice, ¿dónde estás?, es porque no supiera, era para que supiera que había sucedido, nos revela que había sucedido algo. El hombre había caído en pecado, estaba separado. Sin embargo, ¿qué prevalece? La voluntad pactual de Dios, que Dios para sí se había prometido un linaje, una herencia y un pueblo para él. Eso es lo que estamos viendo nosotros desde Adán. Cuando ve a Abel y se agrada es porque él había hecho posiblemente conforme Adán le había enseñado a él. ¿Qué tenía que haber hecho Caín? No, es que yo soy labrador. Entonces él fue y presentó lo mejor de sus verduras. No, nadie le pidió verduras. Le pidió un cordero. ¿Qué tenía que haber hecho posiblemente? Abel, ¿usted tiene otro corderito? No importa, el segundo mejor. ¿Cuánto vale? Hacer la transacción, venir y presentar un cordero. Posiblemente, porque a Dios lo que le agradaba o le agrada es lo que apunta a Cristo. Eso fue lo que le desagradó. O sea, para no entrar en inferencias. Siempre un pecado llevará a otro pecado y a otro pecado, y por eso Caín mostró que no era del linaje de la salvación. Pero Hebreos nos dice que es por medio de la fe que se salvan los del Antiguo Testamento, y cuenta todas esas historias de Adán, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, hasta de una prostituta. Dice Ra, y le pone el adjetivo calificativo, la ramera. Bueno, si una prostituta se salvó, se está cumpliendo lo que en 1 Corintios dice Pablo: de lo vil, de lo menospreciado le plació Dios escoger para avergonzar a lo sabio, a lo entendido de este mundo, a lo fuerte de este mundo. Y gracias a Dios. Por eso la iglesia no son perfectos los que estamos acá reunidos. Somos pecadores salvados por gracia, igual que en el Antiguo Testamento. Por eso hay cosas que nosotros vamos a ver que en el Antiguo Testamento van a cambiar. Y espero que eso no se les vaya a olvidar. Porque en las siguientes charlas vamos a hablar de algunos temas que posiblemente ya no van a ser tan amistosos como hoy. De pronto me van a decir que no vuelvan. Entonces entendemos que en Hebreos nos cuenta la historia de la salvación desde el Nuevo Testamento hasta Génesis capítulo 4 con Abel. Listo. Y ahora sí, Efesios capítulo 1. Efesios
Nos va a hablar de los salvos, de los escogidos. ¿Cuándo? Puedo poner 3 versículos en especial de ese texto, ¿sí? Que digamos que resumen el versículo 5, el 10 y el 12. Sí, señor. El 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Habla de la predestinación, de la eternidad. ¿Sí? O sea, la iglesia está concebida en la eternidad. Hay un número exacto porque es un número que está inscrito en un libro que se llama el libro de la vida. Dios no anda con un borrador borrando y volviendo a escribir, no tiene tampoco ningún secretario. O sea, todos los que están inscritos en el libro de la vida pertenecen a esta iglesia. Y esa iglesia, vamos viendo que son todos los que son salvados por medio de la fe, que es la expresión de su gracia. Eso es lo que está diciendo Pablo a Éfeso. Cuando él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Wow, ¿dónde sucedió eso? Decreto eterno de Dios. Pacto de Dios consigo mismo. Vuelvo y leo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es claro. Esto es el consejo de Dios allá en la eternidad, donde el decreto, por eso todo lo que ocurre desde Génesis a Apocalipsis no podemos decir que está enmarcado en la casualidad. ¿Qué tal no hubiesen construido Belén? O peor, no hubiesen fundado Nazaret. O mejor, no hubiese nacido José o María, o David no hubiese llegado a ser rey. ¿Cuántos eventos tenían que ajustarse para que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, nazca del linaje de David? Son muchísimos, interminables. Solo Dios lo había determinado en la eternidad. Eso es decreto eterno, eso es el pacto de Dios, un pacto de revelar a Jesucristo. Pero Jesucristo no se iba a revelar como una opción para los seres humanos, sino Él se revela para aquel que tiene ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón para poder caminar en su verdad. Y eso es lo que nos está diciendo, versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Usa la palabra santo, apartado. Todos y cada uno de los que conforman parte de los salvos por medio de la fe fueron escogidos antes de la fundación del mundo, sin previo consejo, sin prever sus obras. Y eso es lo que llama bendición espiritual, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos de Él. Dice, en amor. ¿Por qué dice en amor? Porque la expresión máxima del amor sigue siendo Cristo. Recuerden que esa palabra que dice en Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo, quiere decir que no hay otra manera donde alguien pueda demostrar el amor sino como Dios amó. Y eso es muy, muy fuerte. Es muy fuerte. Porque no hay nadie más que... O sea, yo sé que mi esposa me ama, pero sé que no va a dar su vida por mí, porque tiene unos hijos que cuidar. Sería locura que lo hiciera. Solo Cristo lo pudo hacer por aquellos que Él amó, en amor, habiéndolos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, Cristo, a quien tenemos redención por su sangre, perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Por eso cuando el mundo fue creado es una expresión ya de su gracia, porque Él está preparando todo el escenario para mostrarnos su carácter, su pacto. O sea, no es producto de la casualidad. Los agnósticos dicen que la religión es el opio del pueblo.
y a mí me pareció curioso porque usan hasta algo racional. Dice, vive como si Dios existiera. Es vivir sin Dios, una mente entenebrecida. Pero Dios nos dice que a través de esta verdad nosotros vamos a encontrar lo que Dios está manifestando para nosotros. Que Él ya todo lo tenía planificado. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. ¿En quién se están reuniendo todas las cosas? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué es dispensación? Pastor, ¿qué es dispensación? Es un periodo de tiempo. Muy bien, es un periodo de tiempo, la administración de un tiempo. La administración del Antiguo Testamento está sobre la base de lo prometido. Por eso el tabernáculo, el templo, la vestimenta del sacerdote, todos los elementos litúrgicos apuntaban a Cristo. Por eso había sangre, dolor, no se les olvide. Es muy importante porque los 4000 años pesan sobre 100 años del Nuevo Testamento. Si nosotros encontramos una doctrina nueva acá, que no esté acá, es herejía. ¿Preguntas hasta aquí? Como sigue con la mano levantada. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento van a manifestar al pueblo del pacto, unido por Cristo. Nosotros a veces olvidamos que somos agentes de este pacto. ¿Cómo decimos agentes? Alguien que lleva, alguien que recibe, alguien que guarda, alguien que comunica. Fíjense que nosotros ¿qué hacemos? Repetir a nuestros hijos lo mismo que la Biblia nos dice. Deuteronomio 6 dice que nosotros debemos repetir estas verdades a nuestros hijos en todo momento, al despertarnos, al acostarnos, en el camino. Y es muy interesante que nosotros, como agentes del pacto, debemos reconocer los oficios que Dios manifestó en esta historia de la redención, en el Antiguo Testamento, porque Él, al manifestar su reino, está manifestando su pueblo, su iglesia. Y nosotros tenemos que comprender básicamente el significado de la iglesia. La iglesia es una palabra en griego que está conformada por un prefijo que significa, o que dice eclesia. Yo no soy muy bueno para los idiomas, eso me toca es estudiar, leer y copiar. No vayan a pensar que yo sé hebreo o griego, no lo sé. Pero las bases que yo tengo son ir a una concordancia Strong para que me ayude. Ex significa fuera, iglesia, asamblea. Claro, la palabra que encontramos en el Nuevo Testamento es iglesia. Entonces muchos han atribuido que la iglesia nació en Hechos 2, en el Pentecostés. ¿Por qué? Porque la palabra iglesia no existe en el Antiguo Testamento. Pero entonces, ¿qué significa la palabra iglesia? Entonces, eclesia es una asamblea fuera. ¿Por qué fuera? Fuera del mundo o separada del mundo. Pero es que es fuera el significado, fuera del mundo. Si nosotros comprendemos que esta iglesia es una asamblea fuera del mundo, tenemos que comprender que está conformada por ¿quiénes? Por los que creen por medio de la fe, los que son salvos por gracia. Y si nosotros tenemos esta figura en el Nuevo Testamento, debemos comprender que es la misma figura del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la razón? Porque ¿para qué fuimos congregados en el Nuevo Testamento?
Yo tengo que partir de lo que nosotros hoy conocemos para adorar, para conocer a Dios, para disfrutar de la presencia de Dios. La palabra dice que donde 2 o 3 en su nombre estén reunidos. Miren, ustedes quieren sentir la presencia de Dios en sus vidas, hagan el devocional en casa. Casi siempre cuando estamos enemistados, hay situaciones difíciles con la pareja o con los hijos, no hacemos devocional. Pero el devocional es el altar familiar donde la presencia de Dios se manifiesta de una manera especial. Porque nosotros somos ladrillos vivos. El lugar no hace la iglesia. El lugar no hace la iglesia. La iglesia la hacemos nosotros. Una de las metáforas más extraordinarias de la iglesia, ¿cuáles son? Les voy a dar algunas sin nombrar la que estoy pensando. Cuerpo, edificio. ¿Cuál es la otra? Sí, en el matrimonio, pero Dios llama a la iglesia su esposa o su novia. Solo para que mediten. Si Él en el Nuevo Testamento tiene iglesia y acá tiene nación o pueblo, ¿qué quiere decir? ¿Que la del Nuevo Testamento es la novia o la esposa? ¿Y la del Antiguo Testamento? No, es que Cristo no puede tener 2 novias ni 2 esposas. Él no es bígamo, no es polígamo. Es la misma, tiene que ser la misma. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que entender? Que el origen de Dios en su pacto eterno, en su propósito, Dios quiere revelar a Cristo, pero lo revela a través de un pueblo. Nosotros tenemos el nombre de iglesia por el idioma, pero Él quiere manifestar su gobierno teocéntrico. Él quiere manifestar que es la cabeza, que es un gobierno que está basado sobre la pluralidad. Pero es que yo quiero encontrar un poquito estas definiciones para poder estudiar mejor. Porque nosotros cuando encontramos asamblea y es fuera, nosotros vamos a encontrar estos mismos términos en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que nosotros pensemos un poquito. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, algunos dicen que se llaman judíos, ¿sí o no? Y yo les voy a decir que es un poco riesgoso, porque los judíos solo existen aproximadamente a partir del año 700, más o menos. Antes no existían los judíos, porque el pueblo de Dios era conocido... No se vaya a caer. Como Israel. ¿Sí o no? ¿Cuándo se llamó Israel? Con Jacob, que empieza a formarse una nación. Pero Jacob, ¿cuándo aparece en la historia? Sí, más o menos, ¿en qué fechas? No más, tiene que ser más. Más o menos está como en el 1400. O sea, nos quedan 2600 años sin nombre. Eso es para que nosotros no podamos, porque muchos dicen, no, es que Israel es el pueblo de Dios y la iglesia es la iglesia. Porque algunos dividen de esa manera. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Que hay una consecución de todos los salvos agrupados como una asamblea, como un pueblo, como una iglesia. No vamos a encontrar el nombre iglesia en el Antiguo Testamento por una sencilla razón. Ellos no hablan griego. Ellos no hablan griego. Bueno, en el Antiguo sí se habla de la asamblea. Sí, claro. Se habla también de la congregación y todos eran fuera. Ustedes... Me quedé sin espacio. Bueno, voy a hacerlo acá un poquito más abajito. ¿Ustedes se acuerdan cómo acampaban en el desierto? Dice que en el centro estaba algo muy importante, que era el tabernáculo. Y ellos acampaban de esta manera. Perdón. Una tribu, 2 tribus, 3 tribus, 4 tribus, 5 tribus, 6 tribus, 7 tribus, 8 tribus, 9 tribus,
10 tribus, no, entonces nos faltan 2 más. Espérame. Es la estrella de David. Espérame. Entonces acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. David tampoco no era la estrella de David, él tomó lo que él vio. No es más inteligente que nosotros. Pero es ¿por qué? Porque todos se congregaban alrededor. A la voz de la trompeta se convocaban a todos. Y claro, para entrar al tabernáculo había que llegar con la ofrenda, que era el cordero, había que pasar por el lavacro, había que pasar por el sacerdote, ser presentados, etcétera, etcétera, hasta que el sumo sacerdote, el de Hebreos, que es Cristo, en el Antiguo Testamento es un nombre que lo tipifica. Por eso el sumo sacerdote tenía que tener un pectoral. En el pectoral tenía unas 2 piedritas, el tumín y el urim, y las otras piedras preciosas, las 12 piedras preciosas que apuntaban a cada una de las tribus, porque ese sumo sacerdote, él no se presentaba, él ya había hecho un sacrificio por lo de él. Él iba en nombre de toda la congregación, dice, o de toda la asamblea. Entonces nosotros tenemos que comprender que la iglesia es una en toda la historia de la redención. ¿Sí es claro hasta aquí? ¿Tienen preguntas? Entonces no podemos decir de judíos, porque los judíos solamente se conformaron cuando vinieron de Babilonia y no pudieron corroborar sus genealogías. Una sola tribu, qué casualidad, ¿no? Pudo comprobar. ¿Cuál fue? La de Judá. Porque era la única tribu que se iba a preservar hasta que viniera Cristo. Y el templo 70 años después de que murió Cristo fue acabado, porque ya no significaba nada, porque en Cristo se habían cumplido todo lo que en el templo se había que hacer. O sea, Dios soberanamente obra de una manera tan extraordinaria. Y dice que los salvos del Antiguo Testamento y como del Nuevo Testamento son salvados por fe y por gracia. Cristo y la iglesia. Esto es para que nosotros podamos meditar un poquito. Jesucristo da existencia a la iglesia. Ese es el pacto de Dios manifestado en la eternidad. Cuando Dios pone al hombre, lo pone con un propósito: manifestar su pueblo. Si ustedes me permiten, yo más que iglesia hablo de su pueblo, porque su pueblo no me hace la división hebrea y griega. Claro, somos iglesia y no hay ningún problema, pero cuando hablamos del pueblo de Dios, hablamos de la iglesia invisible, esa iglesia que es de todos los tiempos, de todas las razas, de todas las naciones. De hecho, los israelitas no existían. Cuando Abraham salió de su tierra, ¿era israelita o judío? No, ni lo uno ni lo otro. Porque ¿qué hicieron los judíos y los israelitas? Hicieron acepción de personas. Ellos llamaban perros a los que no eran judíos o circuncisos. Ellos tuvieron una identidad cultural con la verdad de salvación, cuando Dios siempre había de salvar personas de toda raza, de toda lengua. Ahora yo les hago una pregunta solo para que mediten en lo que yo les digo. ¿Moisés se casó con una judía o con una israelita? No, tampoco, no era una cusita. ¿Por qué le dicen así? No, yo comprendo, ¿no? ¿Sí? Pero nosotros vamos a ver al padre de Séfora, vamos a ver que es un hombre de Dios. Es uno de sus fuertes consejeros. Es que el pueblo de Dios se había
diseminado en toda la tierra prometida, en toda la tierra de, ¿cómo se llama esto? Donde estaban los de Sem o los descendientes de Sem. Entonces nosotros no podemos decir, de hecho, quien salva la vida de Moisés es la esposa. Y lo hace atrevidamente. Porque Dios lo iba a sacar o lo iba a matar a Moisés. ¿Por qué lo iba a matar? Sí, porque es grave pecado no circuncidar a los hijos. ¿Ya los circuncidó? ¿Por qué no los ha circuncidado? No, yo sé que no molesta, pero ¿por qué no los ha circuncidado? No, es que lo que a donde yo quiero decir, porque no, la respuesta es fácil, porque la circuncisión es una sombra del pacto cumplido. Entonces nosotros ya no circuncidamos, es por eso. Pero en el tercer domingo vamos a hablar mucho de la circuncisión, es para que no olvide. Entonces nosotros estamos poniendo así pequeña cosita. Primero tenemos que ver al pueblo de Dios como uno solo. Todos son salvos por medio de la fe en Cristo. Todo es por medio de la gracia. Ninguno es por obras. Porque muchos cuando van a donde Adán, ¿qué dicen? Es que si Adán no le hubiese hecho caso a la mujer. Otros son más osados. ¿Qué tal si le hubiese dado a otra mujer mejor? No, pero era carne de su carne y hueso de sus huesos. Era la apropiada. O sea, eso iba a suceder. Estaba dentro del plan de Dios. Ahora, no estoy diciendo que Dios le dijo al hombre, peca. Pero la caída del hombre estaba contemplada dentro de su plan. Ha de revelar un pueblo, y eso no iba a estorbar para revelar a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis nos habla en, creo que es capítulo 13, versículo 5, que este Cordero está inmolado en la eternidad. Cuando Dios le dice a Adán, y espero que nunca olviden, si comes de este árbol ciertamente morirás. ¿Él murió, sí o no? No físicamente, pero hubo una muerte espiritual, una separación. ¿Pero dónde dice que iba a ser física? Es que a veces nosotros nos llenamos de cuentos. No, es que nunca dice que iba a ser física. La palabra muerte habla de separación. Y efectivamente eso pasó cuando dice en el 3:9, Adán, ¿dónde estás? Estás diciendo, estás separado de mí. Tu condición es terrible. ¿Y él qué dice? ¿Qué hubiese pasado si Adán hubiese dicho, Señor, perdóname, pequé contra ti? ¿Se acaba la historia de la redención? Dios es bueno y misericordioso para perdonar a todo aquel que clama su perdón. Pero Él hizo algo excelente, algo que nosotros sabemos hacer. Pastor, no voy el domingo porque es que me voy de viaje. Pastor, lo que pasa es que me llegó una visita que no le pude decir o convencer que vayan a la iglesia. Pastor, es que tengo una gripa, pero el pastor no se puede enfermar, ¿no? Porque si le da gripa, ¿quién predica? ¿Qué hizo Adán? Dijo, la mujer que tú me diste. Ya ves, me hiciste enojar. Por eso te grité, por eso te maltraté. La misma excusa que usamos siempre. ¿Y qué hizo la mujer? La pobre serpiente, ¿no? La serpiente no se pudo defender. Miren, la justificación es lo que hace que nosotros veamos en este sentido nuestra pecaminosidad, y que no es por obras, sino es por gracia. Siempre será por gracia. En el Antiguo Testamento, Hebreos nos dice que por lo menos desde Abel a nuestros tiempos en Hebreos, fueron salvos por gracia, y hoy siguen siendo salvos por gracia. Efesios 2:8-9, ¿cómo dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué tal Adán hubiese podido cumplir en el huerto del Edén todo? No hubiese sido por gracia, hubiese sido por obras. Pero el otro día, predicando en la congregación, yo les dije que cuando nosotros pensamos que es por gracia, pensamos que no hay obras, y la salvación sí es por obras.
Sí, claro. Por la obra perfecta de Jesucristo. Porque Él tuvo que cumplir la ley completamente. Cuando estuvo en la cruz del Calvario, Él dijo, tetelestai. ¿Qué significa tetelestai? Todo está pagado, todo está saldado. Y es así que nosotros comprendemos que Dios hizo un pacto para cumplirlo Él mismo. Cuando Abraham se quedó dormido y Dios pasó entre los dos animales, se hizo público este pacto a la humanidad. Y es lo que nosotros vemos, es un pueblo del pacto. Hoy también somos ese mismo pueblo del pacto, sobre las bases de que todo está cumplido. Voy a leer el enunciado que tienen ahí en el dispositivo. Jesucristo da existencia a la iglesia, provee todo lo necesario para su misión en el mundo, para su edificación y para servir a Dios. Dios ha puesto todas las cosas bajo su señorío, bajo el señorío de Jesucristo. Cristo da a su iglesia su fe, su vida, su unidad y su misión, sus oficiales, ordenanzas, sacramentos, tanto en el servicio para la adoración a Dios como el gobierno de la iglesia, deben ser guiados por la razón del sano juicio, bajo la dirección total del Espíritu Santo, quien inspira y fortalece su iglesia en todas las manifestaciones y acciones. La iglesia ha sido establecida para la proclamación del Evangelio, para la salvación de los pecadores, el amparo, la educación y la confraternidad espiritual de sus criaturas de Dios, manteniendo la adoración divina, preservando la verdad, promoción de la justicia social y la manifestación del reino al mundo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo quiero avanzar, tenía que hacer otro ejercicio acá sobre esto, pero el origen de la iglesia, yo ya he avanzado con esto, esas son las conclusiones. El concepto universal de iglesia, ya lo hemos dicho, listo. Aquí quiero que nosotros paremos un poquito y voy a volver a dibujar. Nuevamente, esta línea, ¿cómo la conocemos? Como la historia de la redención. Comienza en Génesis, termina en Apocalipsis. Tenemos la cruz de Cristo y tenemos la revelación de nuestro Dios, que es progresiva. Hemos dicho que vamos a hablar del pueblo de Dios. ¿Cuál es la expresión mínima del pueblo de Dios? O sea, ¿dónde consideramos que hay pueblo de Dios? Muy bien, en la familia. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí hay pueblo de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver cómo Dios va a instituir el primer concepto o la primera base del pueblo, que tiene que ver con la pareja. Y en el principio está Adán y Eva. ¿Sí es claro? Como dice en Génesis capítulo 1 versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando dijo hombre, ¿se está refiriendo solo a los varones? Exactamente, porque el versículo 27 dice que varón y hembra los creó. A mí lo que me causa o me llama mucho la atención y me causa a veces una interrogante es que Dios pone al hombre y a la mujer como autoridad. Los dos son autoridad.
y a los dos se le encarga la administración. Y dice, para que señoree, ¿qué? ¿Qué es lo que tiene que señorear? La creación. Nunca dice que nos señoreemos unos a otros. No hay jerarquía. No existe una jerarquía. O sea, el pastor no está por encima de la congregación, ni la congregación por encima del pastor. En el matrimonio la esposa no está por encima del marido, ni el marido por encima de la mujer. Pero sí nos da roles o funciones diferentes. Porque Dios no pide cuentas a la mujer del hogar. ¿A quién le pide cuentas? Al varón. Pero los dos son autoridad. ¿Cómo lo sabemos? Éxodo capítulo 20, en el 5º mandamiento. Mi hermano, ¿cómo dice el 5º mandamiento? Nicole, ¿cómo dice el 5º mandamiento? ¿Ustedes le escucharon? ¿Cómo dice? Karina, ¿dónde está? ¿Cómo dice el 5º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Dios declara que los dos son autoridad, y el 5º mandamiento no solamente habla de los padres como autoridad, sino de todo tipo de autoridad puesta por Dios, porque es el resumen de toda la ley. ¿Y qué significa honrar? Respetar, reconocer, sujetarse a todos los que están debajo. Pero hay un rol en la pareja, que la mujer se supedita al hombre, porque el hombre, y nuestro Señor explica eso, ¿no? Porque el hombre fue creado primero y la mujer a causa del hombre. Dice, para que fuese ayuda idónea. Pero esa ayuda idónea no es para mí, o sea, no es para satisfacerme a mí, o sea, no es para que yo sea feliz. ¿Para qué es entonces? ¿Para qué dice que sea ayuda idónea? Para señorear sobre los peces del mar, sobre los... ¿Cómo dice? Te olvidé el versículo. Ajá. Y eso es muy interesante que nosotros hagamos, porque nosotros no nos enseñoreamos unos a otros. Por eso todos nosotros somos hermanos, pero somos llamados a funciones diferentes. En la iglesia está el pastor, deberían haber ancianos, deberían haber hermanos dedicados a algún ministerio, y eso no los hace que estén por encima, los hacen con mayor responsabilidad y mayor deber. En el hogar es exactamente lo mismo. ¿Sí me están comprendiendo o estoy enseñando algo que está completamente diferente? No los quiero dejar preocupados. Si hay alguna duda, yo la aclaro. Porque Dios nos pone a hombre y a mujer como autoridad. Y eso es lo que yo quiero desarrollar en la diapositiva, porque vemos la familia que está instituida, y esa familia es vista como iglesia. Está Adán y está Eva y estarán sus hijos. Si nosotros pudiéramos coger toda la genealogía, Adán, Abel, bueno, Abel murió, entonces está Set, y de ahí para adelante todos los que están, ¿y cuántos años vivieron? Todos los varones reunidos hacen un concilio, hacen un conjunto de autoridades, y Dios los pone y los honra y los reconoce. Ahora, no pone los nombres de las mujeres no porque no fuera importante, sino porque cada uno de estos varones está representando un oficio que Cristo va a cumplir, y el oficio que está llamado a cumplir dentro de esto es el de profeta. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento los profetas no tienen ningún linaje, no vienen de una familia, no tienen un origen en especial. Pero ¿qué es un profeta? Todo aquel que proclama la palabra de Dios, todo lo que Dios ha comunicado. Adán le comunicó a Abel, bueno, Abel murió, entonces pongamos al sustituto, a Set. Y así sucesivamente. Cuando ustedes hacen el linaje de Noé, van a ver que en el día, o por lo menos en el año del diluvio, murió Matusalén.
¿Quién fue el hombre que vivió más años? Esto es para que entendamos la longanimidad de Dios. Como dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y la maldad. La maldad de los hombres será mucha en la tierra. Exacto. Sin embargo, Dios, ¿qué hace? Le da la vida tan prolongada a Matusalén. Y después de que él muere, viene el diluvio. Viene el juicio de Dios. Pero él se reserva nuevamente a una pareja, a Noé, la esposa, bueno, a sus 3 hijos con las esposas. Sin embargo, de esos hijos, solo vemos que un linaje continúa. Está Sem, Can y Jafet. Y solo uno es el que va a continuar el linaje de la salvación. Exacto. Pero ¿cómo se hizo para que la palabra de Dios llegara a Moisés y Moisés la escribiera? A través de la profecía. Ahora, entendamos que profecía no es una suerte de adivinación. No es, el Señor me ha dicho que esto y que lo otro. No, eso no existe. Y si Dios te ha dicho, es que la Biblia lo dice. Si te lo has soñado, bueno, tómate un Alcacerse mejor y no lo digas. No, porque si Dios ha dicho es porque está escrito. En los tiempos de Adán, cuando no había la escritura, lo que los hombres comunicaban tenía que ser corroborado. Yo era Adán, me lo pasaba a mi hijo Seth, y Seth al otro hijo y al otro, y todos corroboraban que era la misma historia, porque a Moisés le llegaron los datos claros. ¿Quién vio la creación y no fue, si no fue Adán? ¿Quién no la supo? De la boca de Dios. Para contar los datos detallados de la caída, los datos detallados de lo que pasó con Caín, con Abel, y de ahí en adelante. Fue la tradición oral, la tradición profética, para decirlo de otra manera, la proclamación de la palabra de Dios, de lo que hoy nosotros conocemos como Génesis, Éxodo, exactamente. Entonces nosotros tenemos que ver que en la primera institución, que es en la pareja o la familia, encontramos la autoridad profética, la función de piedad y de adoración. ¿Cómo se hacía? Solamente a través de sacrificios. ¿Faltan 15? Muy bien. Bueno, luego, después aparece el siguiente orden, que viene el sacerdote. Esto es en Éxodo, cuando aparece el primer sacerdote, que es Aarón. ¿Sí? Entonces ya tenemos al sacerdote, que era Aarón, y a Moisés, que era el profeta. Ambos como autoridad de Dios. Se está conformando un pueblo para la adoración a Dios. Acá tenemos todos los símbolos litúrgicos que nosotros hoy tenemos. Todos los símbolos litúrgicos. Si ustedes quieren un día, si el pastor lo hace, dibujan el tabernáculo con todos los elementos y empiezan a ver todo lo que Cristo ha cumplido y empiezan a borrarlo. ¿Por qué ya no tenemos panes de la proposición? ¿Por qué no tenemos candelabro? ¿Por qué no tenemos incienso? ¿Por qué no tenemos lavacro? ¿Por qué no tenemos lugar santísimo? Y todo se ha cumplido en Cristo Jesús. Tenemos una liturgia diferente, pero ya en el Antiguo Testamento la había. ¿Cuántos años estuvieron ellos con esta liturgia? Por lo menos 40 años. Y después tenemos... La palabra liturgia, ¿qué significa? Muy buena pregunta, se me olvidó. O sea, ¿a qué se refiere la palabra liturgia? Adoración. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de cualquier símbolo litúrgico, estamos hablando de adoración, de elevar, de reconocer. Como tercer punto, tenemos el oficio de rey. Y ustedes ya saben que me estoy refiriendo a David. Y acá están los 3 oficios que se cumplen en el Antiguo Testamento, que se van revelando progresivamente y van a manifestar al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, el cual tiene signos, símbolos, sellos
y señales que todas apuntaban a Cristo. Entonces nosotros tenemos que ver cuando el Señor Jesucristo vino, manifiesta su pacto cumplido, que manifiesta su rey, su pueblo, el reino de Dios, su gobierno, su autoridad, y finalmente nosotros vemos los embajadores. Porque ¿quiénes son todos los que conforman el pueblo de Dios? Sí, claro. O sea, fíjense que ustedes son embajadores. Ahora, los embajadores no son mayores que los diáconos, ni que los sugieres, ni que los pastores. Seguimos siendo iguales, porque es un pueblo y hay una sola la cabeza, solo que todos tenemos funciones diferentes. En el Antiguo Testamento está la pareja, pero Dios siempre llama al hombre a dar cuentas. Es muy interesante. Pero en el matrimonio, ¿cómo se trabaja? ¿Cuántos años de matrimonio tiene usted, mi hermano? ¿Sí? ¿Es casado o no es casado? ¿Quién es casado aquí? Listo. ¿Cuántos años de matrimonio? 37. ¿Usted ha trabajado hombro a hombro con su esposo? ¿Ha trabajado usted más que su esposo o su esposo más que usted? Son labores compartidas. ¿Cuántos hijos han tenido? ¿Y su esposo los ha criado? Ah, juntos. Entonces no ha trabajado más que usted. Pero gracias por querer hacerlo quedar bien. No, es verdad. O sea, uno trabaja hombro a hombro. O sea, el fracaso de un hijo es el fracaso de los dos. No es el fracaso de uno. Nosotros tenemos que comprender eso. Pero Dios, ¿a quién va a llamar a cuentas? Al hombre. Por eso el sujetarse voluntariamente es decir, Dios, gracias, me libraste de darte cuentas. No es verdad. O sea, ¿por qué querer usurpar el lugar del varón? ¿Por qué hacerlo? O sea, yo les aseguro que no hay una mujer que diría, yo quiero ir a darle cuentas a Dios de nuestro hogar. Porque todos hemos peleado, todos hemos tenido malos entendidos, todos hemos tenido luchas en el matrimonio. Nadie quiere hacer eso. Yo les aseguro que nadie quiere ser el pastor de esta iglesia. Y no porque ustedes sean malos, sino porque hay una carga implícita frente a la labor ministerial. Nosotros somos los que los escuchamos, los que los aconsejamos, los que sufrimos, los que arreamos, los que estamos haciendo levantar. O sea, los hermanos se van para la casa y uno queda con toda la carga. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos honrar a nuestros pastores, orar por ellos, tratarlos como a padres. Es un deber de nosotros. Profeta, sacerdote y rey es lo que revela el Antiguo Testamento. 3 oficios que son cumplidos en Cristo, 3 oficios que son revelados en el Nuevo Testamento, que revelan a su rey, a su pueblo, el reino de Dios. Hoy estamos comprendiendo que el reino de Dios es la manifestación de Jesucristo y de su pueblo. El Señor Jesucristo no tiene 2 esposas, no tiene 2 novias, no tiene 2 cuerpos. Tiene uno solo, revelado de Génesis a Apocalipsis. Pacto prometido, pacto cumplido y pacto consumado. ¿Saben por qué es consumado? Y yo no les expliqué eso. Porque el Señor es el que va a cumplirlo en gloria, cuando ya no haya más pecado, cuando todos entreguemos cuentas. En el tribunal de Cristo, los hombres seremos llamados para dar cuentas de nuestras acciones, pero las mujeres también, dicen de sus obras. Lo que se le pide al hombre es señorear, no enseñorearse. Lo que se le pide a la mujer es sujetarse voluntariamente, no que sea sujeta. ¿Sí me comprende que son 2 cosas diferentes? O sea, yo no voy a coger violentamente a mi esposa para que se sujete, ni para que parezca la esposa del pastor. No, Dios obra eso en su corazón y ella lo hace voluntariamente. Y en el Nuevo Testamento nosotros vamos a ver diáconos, pastor y presbítero, con las mismas autoridades profética, sacerdotal y de autoridad real o moral. Pero eso yo quiero trabajarlo posteriormente. Ya, entonces, ¿preguntas sobre lo que hemos estudiado? ¿Tenemos 5 minutos todavía? ¿Algo que quisieran preguntar? O sea,
el pacto de Dios es la manifestación del decreto de Dios. Y el reino de Dios es la manifestación de la iglesia. ¿Por qué no encontramos iglesia en el Antiguo Testamento? Porque no es el idioma. Entonces tenemos que entender qué traduce iglesia: asamblea apartada o fuera. Lo mismo que encontramos en el Antiguo Testamento, que es asamblea o congregación. Cuando Abraham ofrendaba o hacía sus sacrificios, lo estaba haciendo con la autoridad, porque estaba en el sentido profético de la familia. No había todavía la parte litúrgica, no había un sacerdote designado. Cuando hubo un sacerdote, ya los padres de familia ya no lo hacían. ¿Se acuerdan que Job, que posiblemente es el primer libro escrito por Moisés, que decía que él hacía sacrificios por él y por sus hijos? ¿Por qué? Porque no había la orden sacerdotal. Pero cuando hay la orden sacerdotal, todo cambia. Y cuando ya se construye el templo y se tiene un rey, porque el rey es voluntad de Dios, no es voluntad de los hombres, porque es del linaje de David que iban a ser Cristo. Porque a veces nosotros pensamos que Dios le dio al pueblo rey porque el pueblo reclamó rey, y es una mala comprensión también. Le dio rey porque era su manifestación. Les dio a Saúl porque ellos querían un rey como los otros reyes, alto, buen mozo y que los oprimiera. Pero el rey David fue conforme al corazón de Dios, pese a sus pecados. Entonces tenemos los tres oficios cumplidos en Cristo Jesús, los cuales nosotros los ejercemos, de sacerdotes, profetas y reyes. Y nosotros tenemos también autoridades en la iglesia. Y dentro de un mes más o menos nos vamos a reunir para hablar del gobierno bíblico, pero a la luz también de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La base de nuestra comprensión del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. No podemos hacer nada aquí que no se haya hecho acá, y sería pecaminoso. ¿Tienen preguntas, mis hermanos? Si tienen preguntas, digan antes que se acabe el tiempo. Bueno, sí, claro, cuando se menciona Melquisedec, el Nuevo Testamento nos hace una referencia que nos va a hacer pensar en Cristo, porque es sin linaje, sin nación. O sea, Abraham, ¿a quién le entregó sus diezmos? Ahora, nosotros, exacto, es a Cristo, al Rey de Salem, al Rey de Reyes, al que es verdadero sacerdote, aquel es verdadero profeta. O sea, cuando ustedes traen sus diezmos a la iglesia, y esa es la contextualización apropiada, no se la están trayendo al pastor, no se la están trayendo a la denominación, se la están presentando a Cristo. Y cuando no lo hacen, se lo roban también a Cristo. Así de sencillo. Nosotros en Hebreos, cuando nos habla de Melquisedec, nos está hablando del sumo sacerdote, del sacerdote que está por encima, de aquel que intercede por el pueblo, aquel que es sacerdote y cordero. Y es extraordinario para hablarnos de la seguridad de nuestra salvación, de la seguridad de nuestra santificación. Esa es la figura de Melquisedec. O sea, no es una figura histórica, es una figura para que nosotros comprendamos quién es Cristo. Que Cristo está aún cuando nosotros no lo veíamos y no estaba encarnado. Y Abraham dice que les lleva sus diezmos. Y Abraham, los diezmos de Abraham, no eran cualquier cosa. Él dice que entregó todo lo que había obtenido de haber conquistado a un pueblo. Y no se quedó con nada, porque él tenía lo suficiente. Y era muy agradecido. Si nosotros como pueblo aprenderíamos a diezmar, a ofrendar, a dar, no porque tenemos, sino porque el cristiano recibe de Dios, tendríamos muchísimo más de lo que hoy tenemos. A veces repartimos miserias porque nosotros vivimos de miserias. Lamentablemente es eso. Pero hay que creerle a nuestro Señor. Cuando ustedes presentan sus diezmos, sus ofrendas, se la están presentando es a Cristo. No es al pastor, no es a la iglesia. Dios dijo que con el 90% de todo lo que nos ingresa, con eso tenemos para vivir. Y el pastor, cuando recibe el 10% de toda la congregación, da más, porque él está recibiendo sobre su salario, como hacían los levitas. Los levitas, ¿de cuántas personas, de cuántas tribus recibían?
De 11. O sea, son el 110%. O sea, ese es el mayor salario, pero es el mayor diezmo también. Y eso es extraordinario porque el sacerdote o el pastor o los levitas eran llamados a adorar a Dios como ejemplo. Por eso el pastor sirve con su familia, sirve con sus hijos, sirve con sus bienes. Ah, no, ¿y por qué lo hace? Ah, no, porque él es el pastor. No, pero todos nosotros también lo tenemos que hacer. ¿Otra pregunta? Si Abraham era justo, ¿por qué Dios entonces le mandó a que sacrificara a su hijo? Si era justo. Muy bien. Porque no, recordemos que el sacrificio que Dios le pide no es para salvación. En primer lugar, no es tampoco un acto de expiación. Es un acto de fe. Abraham a lo largo de todos sus años no conocía a Dios, por lo menos en algunos aspectos. ¿Se acuerdan cuál es la palabra que él usa cuando ve al cordero? Dios se ha provisto. Dios se ha provisto. Jehová Jireh. Fíjense que es una manera que nosotros aprendemos de Dios. Nosotros cogemos la Biblia, cogemos un comentario y aprendemos muchas cosas de Dios. Muchas cosas de Dios. Pero solamente cuando las experimentamos, conocemos a Dios. No sé si me estoy dejando comprender. O sea, no tenía nada que ver con la justicia de Abraham. Tenía que ver que Abraham conociera a su Dios. Por eso la expresión después de la experiencia de él, de haber levantado su mano, porque él la levantó diciendo, el Nuevo Testamento lo explica así, pensando que si él apuñalaba a su hijo y lo mataba, Dios lo iba a resucitar. No iba a tener otro hijo porque él ya estaba demasiado viejo. Pero él dice que él confiaba en que Dios lo iba a resucitar. Y cuando él levanta la mano le dice, alto, detente. Y Dios le había provisto. Y cuando él ve el cordero dice, Jehová Jireh. Y a veces nosotros tenemos que pasar por ciertas situaciones para no solamente conocer a Dios en la razón o en el conocimiento, sino conocerlo en la experiencia. Un ejemplo muy claro es cuando tenemos que perdonar. Nosotros casi siempre pasamos por alto las ofensas de muchas personas, pero cuando hacen cosas que son irreconciliables, que nosotros no pudiéramos hacerlo, y Dios nos llama a perdonar, es cuando nosotros vemos el poder de Dios en nuestro corazón. Un ejemplo, el profeta Oseas. O sea, yo no creo que hay un hombre acá dispuesto a actuar como el profeta Oseas, así como voluntariamente. Porque Dios le manda a que se case con una prostituta. Listo, hasta allá me aguanto, dice. Pero luego de tenerla, después de tener primer hijo, segundo hijo, tercer hijo, agarra y esta mujer se va y dice lo siguiente públicamente: me voy donde mis amantes. Ellos me dan de comer, me dan mi vestido, me dan mis joyas. Y Dios que le dice: ve y vuélvela a traer. Esas sonrisas que hacen. No, pero es verdad, no hay ningún hombre dispuesto. Pero ¿qué es lo que está hablando Dios? Primero está hablando del perdón, pero es el perdón que hace Cristo para con su iglesia, porque es una iglesia que está llena de adulterios, de fornicaciones, de faltas de perdón. Pero eso es el verdadero perdón de Dios. ¿Estamos dispuestos a perdonar eso? Nosotros decimos: Señor, cualquier cosa menos eso. No, y para uno como varón es muy difícil. Pero nosotros, si podemos perdonar y podemos restaurar una relación y podemos salir adelante bajo cualquier circunstancia, vemos el obrar de Dios en nuestro corazón y vemos cómo Dios se ha glorificado. Así pasan con las dificultades entre hermanos. Por eso no, si ustedes tienen dificultades como iglesia, no es me voy de la iglesia, esa es la solución impía. La solución cristiana es soportar, sostener, perdonar, poner la otra mejilla. Y cuando tú ves que eso sucede es porque estás conociendo el obrar de Dios en tu corazón. Y básicamente es lo que le pasó a Abraham. Dios no le pidió el sacrificio como un sacrificio expiatorio, sino para que le conociera, para hacer probada su fe. Y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es lo que nos manifiesta que es salvo. Y si nosotros somos salvos, el carácter de Cristo se verá en nuestra vida diaria.
en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en la iglesia. Amén. ¿Tienen otra pregunta o terminamos? ¿Pastor quiere preguntar? No. ¿Algún hermano? ¿O está claro todo? ¿Algún de pronto compromiso con la honestidad? Si alguna diferencia... Sí, bueno, yo no creo que eso sea así. No sé. No hay problemas, acepto las disensiones. Las disensiones es, yo no creo eso. Pero si estamos todos de acuerdo, está muy bien. Y espero que les haya servido la charla para comprender el reino de Dios. No comienza en hechos, sino comienza desde el primer salmo, manifiesto. Porque todos fueron elegidos en la eternidad. Y la iglesia se va conformando. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí está la presencia de nuestro Dios. Vuelvan a los devocionales diarios de casa. Si no lo hacen, si lo están haciendo, ustedes saben que Dios está obrando por medio de su palabra. La esperanza de nuestros hijos, yo tengo 2 hijos, es que Dios obre en sus corazones. Yo no puedo cambiar los corazones de ellos. Y eso es nuestro convencimiento. Están en sus manos. Nosotros no podemos hacer más nada, sino predicarle la palabra de nuestro Dios. Amén. Quisiera agradecerle al pastor y a su familia por la visita. ¿Aprendimos? ¿Cierto?